empezar con el tema, hoy un tema muy especial, en el cual, como siempre, le pedimos al Espíritu Santo que se vaya manifestando en cada una de nuestras vidas, ¿no? Porque, bueno, todos necesitamos sanidad. En las tres dimensiones, como estaba comentando también Estela, el espíritu, alma y el cuerpo. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios para poder vivir esa sanidad interior y ser libres de toda enfermedad y de toda dolencia. Porque las enfermedades no vienen de Dios, vienen del mundo y sabemos quién domina el mundo. Pero primero quiero pedirle al Espíritu Santo que se glorifique en este lugar y en cada una de nuestras vidas. ¿Qué les parece? Ahí donde están, agachamos nuestros rostros, nuestras cabecitas y le decimos: Espíritu Santo de Dios, te queremos clamar y pedir, Señor, por este tiempo, Señor, de tu palabra, para que seas tú manifestándote con poder en cada una de nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Reconocemos que sin ti no podemos dar un solo paso. Por eso venimos, Señor, aquí a buscar tu presencia, para que seas tú glorificándote en cada una de nuestras vidas. Mi corazón, Señor, está abierto en esta mañana a ti, para que seas tú metiendo tu mano poderosa dentro de él y estés arrancando, erradicando todo lo que a ti no te glorifique. Sabemos, Señor, que somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero tenemos que vivir, Señor, cada día, y cada día tiene su problema. Por eso yo te pido, Señor, que toda carga, toda opresión, papito bueno, todo lo que a ti no te glorifique, sea erradicado en este mismo momento de nuestras vidas, y que esté siendo remitido a la cruz del Calvario de tu Hijo Jesucristo. Y te clamo por esa sangre preciosa que fue derramada en ese lugar. Esa sangre, Padre Santo, te pido que sea derramada en este mismo momento sobre cada una de nuestras vidas, desde la cabeza, que esa sangre, Señor, se derrame por todo nuestro ser, hasta la punta de nuestros pies, papá. Toda dolencia, toda opresión, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y reclamo en este lugar, que lo curo también con la sangre de tu Hijo Jesucristo, todo este salón, rincón por rincón, que seas tú, Señor, aquí presente, únicamente tu presencia. Te alabamos, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus preciosas y benditas manos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Que el que hace la obra, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Nosotros somos simples instrumentos, que sí nos gozamos que Él nos use, ¿sí o no? Porque a través de nuestras vidas el Señor libera y sana otras vidas. Y eso es algo muy lindo. Poder ser útil para la gloria de ¿quién? De Dios. Y ahí está el secreto. Entonces, ¿cómo recibir sanidad? ¿Quién no quiere estar sanito? Estar bien, experimentar esa libertad en la cual fuimos creados por Dios. Cada uno de nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia, en el espíritu, alma y cuerpo. Ustedes saben cómo Dios nos regaló a nosotros en la teoterapia, ¿no es así? Primera de las Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique ¿qué? Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que así represente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que vivir, ¿no es así?, de su mano todos. Tenemos que buscar todos su presencia. Y esto es día a día. Dice que la palabra de Dios
se asocia estrechamente ¿con qué? Con la sanidad y qué más, y con la liberación de nuestra personalidad, de nuestras personas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habla la Biblia? ¿No es así? Habla de los milagros, ¿no es así? Y de echar fuera de nuestras vidas, por lo tanto, para que esos milagros sucedan, de lo que nos viene del Espíritu Santo. O sea, lo que el mundo hace que nosotros nos contaminemos cuando no estamos en conexión directa con Dios. 24 horas del día conectados con Él. Si uno no está bien adiestrado espiritualmente, cae. Por eso, el que se crea estar seguro, dice la palabra de Dios, tenga cuidado de qué, de no caer, no confíe en su sabiduría, en su experiencia personales, ni de lo que le puedan contar. Sujétese a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y viva por ella. Esa palabra se vive por revelación, y cuanto más conexión yo tengo con el Espíritu Santo, más revelación voy a tener, y Él me va a capacitar para que yo pueda entender, ¿no es así?, por el Espíritu, esas cosas grandes y ocultas que todavía no las conozco. Y siempre vamos a estar conociendo cosas grandes y ocultas a medida que nosotros nos vamos metiendo día a día en el corazón de Dios. Y eso es lo importante. Y acuérdense, como siempre digo, que nosotros, gracias a Dios, siempre vamos a ser amateos. Nunca nos vamos a recibir ¿de qué? De cristianos, acuérdense. Porque la palabra de Dios es tan fuerte, tan revelacional. Entonces nosotros día a día vamos a ir aprendiendo. O sea, la palabra de Dios en una palabra es eterna. Así que hasta el último día que Dios nos tenga acá en este mundo, vamos a seguir siempre aprendiendo. Así que eso es importante para que no nos creamos que somos nosotros, sino que necesitamos del Espíritu Santo para ir creciendo y para seguir madurando y para poder recibir los milagros de nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu, a través de cada una de nuestras vidas. Y eso es lo importante. Vamos a ver acá en Mateo 4. Vamos todos a Mateo 4. Los versículos son 23 y 24. Fíjense, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué simple que era el ministerio de Jesucristo? Pero, ¿qué pasa? Él hablaba con sus discípulos para que estén todos dispuestos a seguirle, ¿no es así? A seguirle, a escucharle y a obedecerle. Porque ahí estaba el secreto, ¿no? Hay que sujetarse a la palabra de nuestro Señor Jesucristo para poder ver su poder y su gloria en nuestras vidas, y después siendo transmitida a través de nuestras vidas a otras personas. Fíjense, dice el 4:23 de Mateo: y recorrió Jesús toda ¿qué? Galilea. Fíjense, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice que se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían ¿qué? Dolencias. Dice, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué pasó? Los sanó. Y los sanó. Esa misma función tenemos todos los hijos y las hijas de Dios. Por eso tenemos que estar todos los días en comunión ¿con quién? Con el Espíritu Santo, porque nosotros somos representantes, como siempre digo, de Jesucristo aquí en la tierra, y tenemos que asumir el mismo papel que Él asumió cuando vino a este mundo. Nosotros por eso no nos podemos dar el lujo de apartarnos de Dios. Tiene que ser lo principal, ¿no es así? Lo más importante en nuestra vida, buscar esa comunión, esa íntima comunión con el Espíritu Santo, para poder hacer las cosas como Jesucristo le hacía, con la misma y con el mismo poder que hoy nos lo da a nosotros, el Espíritu Santo de Dios.
que es el mismo Espíritu de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que hoy está en cada una de nuestras vidas. Entonces, fíjense que nosotros estamos primeramente para ser sanados ¿por quién? Por Dios, para después poder llevar sanidad ¿a quién? A los demás. Nos tenemos que preparar por su palabra, ¿sí o no? ¿Quién nos fortalece a nosotros? ¿La palabra de quién? De Dios. ¿Quién hace que en nuestra fe se ejercite? Porque si no nos disponemos, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer esa fe de Cristo en nuestras vidas? No. Porque su palabra dice: al que le cree, todo le es posible. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que desarrollar la fe o no? Permanentemente. Por ejemplo, cuando a uno le tocara por una persona, uno la ve enferma. Yo oro, a menos en el caso mío, yo cuento siempre mi experiencia. Yo oro y termino de orar y la declaro como sana. ¿Por la fe en quién? En Cristo, no porque hubo oro, sino porque Cristo se estuvo manifestando, puso su mano poderosa en esa persona, en esa vida. ¿Y cómo la declaro? Sana. Aunque mis ojos físicos la sigan viendo igual que como vino, pero yo oro y la estoy viendo con los ojos de quién a esa persona ya cuando termine de orar, que dije amén. Con los ojos de Dios, con los ojos de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Con los ojos espirituales. Por eso nosotros tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo dice su palabra o no lo dice su palabra? Tenemos que ver las cosas como son. Y ahí, ¿no es así? Dios se empieza a manifestar o glorificar. No es que yo oré y yo la sané. No, no se confundan. Yo oré e hice lo que el Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, me mandó a hacer. Y la gloria se la doy ¿a quién? A Él. Porque te declaro sano, te declaro sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hay que agregarle eso, ¿no? En el nombre siempre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos lo tenemos que dar a la gloria de Dios y todo es en su nombre. Porque todo sucede ¿por qué? Por su palabra. Todo sucede por su palabra. La palabra de Dios incluye bendiciones para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que ser sanos espiritualmente, en el alma, la mente, voluntad, emociones, sentimientos y en el cuerpo. Todos los órganos, ¿se dan cuenta? Que sean todos sujetos esos órganos a la palabra de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso después al último vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté haciendo esa obra maravillosa, ¿no es así?, en cada una de nuestras vidas. Todos necesitamos sanidad. Todos, sin excepción. El problema de la enfermedad, fíjense, y las dolencias están entretejidos con el del pecado, porque Dios no nos creó para que estemos enfermos. ¿Cuál fue el problema? Fue el problema desde un principio, desde Adán y Eva. ¿Por qué? Por el pecado. Y ahí vino, ¿no es así?, las enfermedades en el ser humano. O sea, ¿no es así?, las dolencias, las enfermedades vinieron con el problema del pecado y de la muerte espiritual que éste trae. Quiere decir que cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Vino muerte espiritual. Directamente. Entonces quedamos fuera de la protección de quién? De Dios. Quedamos fuera de la protección de Dios. Qué bueno que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, como Señor y Salvador personalmente en nuestra vida, ¿qué pasó? Nacimos de nuevo. Tuvimos la gran bendición de tener a quién con nosotros. Al Espíritu Santo. Nueva criatura, nueva vida, de vuelta, ¿no es así?, el vivir por gracia, porque nosotros, ¿no es así?, fuimos creados por Dios para vivir por gracia. Por el pecado vivimos en desgracia. Pero ahora
con el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo, de vuelta tuvimos una hermosa oportunidad que no la podemos desperdiciar, ¿sí o no? Entonces, ahí Dios, ¿no es así?, a través de la nueva vida, nos da la oportunidad para poder vivir ¿en qué? En sanidad integral. En nuestro espíritu, vuelvo a repetir, alma y cuerpo. En las tres dimensiones. Entonces, al pecado, ¿cómo lo tenemos que tener nosotros en nuestras vidas? Pisoteado, aplastado, inmóvil. ¿Se dan cuenta? Todo está en quién? En cada uno de nosotros. Entonces, para tenerlo aplastadito, tenemos que estar bien conectados ¿con quién? Con el Señor, por su palabra. Y que esa palabra, ¿no es así?, se haga realidad en nuestra vida, que la podamos vivir, no que la, o sea, conocemos, porque uno lee, ¿no es así?, y conoce de la palabra de Dios, pero una cosa es conocerla y otra cosa que es que usted la aplique. Entonces, el conocimiento tiene que ir ¿con qué? Con la aplicación, porque si no, ¿qué pasa? No va a suceder nada en nuestras vidas. Entonces, siendo cristianos, el Espíritu Santo, el enemigo va a estar atormentándonos como cristianos, lamentablemente. Entonces tenemos que estar viviendo la libertad del Espíritu Santo. ¿Quién me va a tener a mí protegido como cristiano? Es Él. Pero yo tengo que buscarlo, ¿o no? Señor, día a día, acá está mi vida. Te la entrego. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo que reprender todo lo que esta capocha, esta mente, acumula durante todo el día por diferentes situaciones y circunstancias que se van presentando, que no las busco, pero el mismo mundo no es así. O sea, hace que yo me pueda contaminar por lo que va sucediendo. Entonces yo tengo que ir, no es así, permanentemente, limpiando mi mente y mi corazón. Señor, toma mi mente, toma mis pensamientos. ¿Se dan cuenta? Toma mi voluntad, que no sea la mía, sino pueda ser ¿qué? La mente de Cristo en mi mente y la voluntad, es decir, mi voluntad, que sea, o sea, con la de Cristo. O sea, que Cristo tome mi voluntad, para que yo pueda hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? La estar en obediencia a Él. ¿A través de qué? De su palabra. En obediencia, directamente. Esa es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que viene a través de su palabra. En tanto que la ciencia médica examina las causas de las enfermedades y las dolencias, o sea, ¿cómo las examina la ciencia? En términos ¿qué? Psicológicos, ¿no es así? Y psicomáticos. En cambio, la Biblia presenta las causas espirituales como el problema implícito fundamental. Entonces, ¿dónde viene el problema de todo ser humano? En el espíritu. Y fíjense en qué dice su palabra. Según esté nuestro espíritu, así va a ser nuestro estado de ¿qué? De ánimo. Fíjense cómo nosotros somos responsables de cuidar nuestra vida espiritual. ¿Vieron cuando le digo? Cuiden su vida espiritual. No le echen la culpa a nadie. La culpa es suya porque no está cuidando su vida espiritual. Porque día a día nosotros vamos a tener que vivir situaciones que no nos agradan a lo mejor y que nos contaminan. Pero si yo estoy fortalecido espiritualmente, yo puedo hacer, ¿no es así?, que esas dificultades sean sepultadas en la cruz de Cristo. Porque yo estoy capacitado, estoy ejercitado por el Espíritu Santo para cuando veo que una opresión, una angustia, una tristeza o una carga fuerte que, o sea, vino hacia mi vida, yo estoy capacitado para entregársela enseguida ¿a quién? Al Espíritu Santo. Para que se la lleve. Y que pueda ser libre, como dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo que aprender a autoliberarme espiritualmente. Autoliberarme. Para mantener ¿qué? Esa lucidez mental, ese equilibrio emocional y esa paz interior. Esa paz interior por medio del Espíritu Santo. Por eso lo tenemos que buscar a Él. Entonces, cuando una persona ya va
al psiquiatra por problemas, no sé si emocionales, incontrolables, su mente, o sea, no es lúcida ni equilibrada, está totalmente desequilibrada. ¿Qué le dan? Pastillas. ¿Se da cuenta? En cambio, usted tome el mejor medicamento. ¿Se da cuenta? Que viene del Espíritu Santo, para que haya equilibrio emocional y lucidez mental. Dígale: Espíritu Santo, te entrego mi mente, te entrego también que mi corazón, porque mente y corazón, ¿cómo funcionan? Juntos. Si inflama la mente, se ensucia el corazón. Se ensucia el corazón, se inflama la mente. ¿O no? Así. Entonces tenemos que aprender a autoliberarnos permanentemente. Cuando yo siento algo que no me gustó y me dolió, se lo entrego enseguida ¿a quién? A Dios. Porque si usted se lo guarda, está provocando que alguna enfermedad salte en su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que, por fe, emplear, ¿no es así?, la palabra de Dios. Y no dejar que el enemigo inflame nuestra mente, ni ensucie ¿qué? Nuestro corazón. Porque sobre todas las cosas guardadas, dice su palabra, ¿guarda qué? Proverbios 4:23, guarda tu corazón. Y en la palabra de Dios permanentemente dice: guarda tu corazón, guarda tu corazón. Porque de él, ¿qué pasa? Mana la vida. Entonces, según está tu corazón, así va a ser tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces, si tu corazón, si tu decido, ¿qué va a pasar? Vas a rechazar todo tipo de negatividad. ¿Te das cuenta? Porque ya estás entregándole todo eso ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces vos te estás fortaleciendo en Él. Entonces, lo responsable de mantener nuestro espíritu bien erguido, bien fortalecido, está en cada uno de nosotros, cuidando nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que orar. Piérdase 5 minutitos de oración cuando usted sienta una opresión, una angustia, una tristeza, lo que sea, y no deje que siga impregnándose en su corazón. Entréguese al Señor y que se la lleve a la cruz del Calvario y declárese, porque hay que declarar con nuestra boca. Nos declaramos ¿qué? Libres, porque no lo aceptamos todo eso. Porque ¿qué tenemos que aceptar nosotros para nuestras vidas? Únicamente lo que viene de ¿quién? De Dios. Lo que no viene de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Desecharlo, no lo podemos aceptar. Entonces, lo que viene de Dios, lo aceptamos. Lo que no viene de Dios, no lo acepte. Y repréndalo y lo remite vencido a la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Lo que sea. Lo que sea. Entonces no le podemos echar la culpa a nadie. Tenemos las armas que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Las tenemos que aplicar o no? ¿Las tenemos que aplicar? Para vivir una vida distinta. Acuérdense que nosotros estamos en este mundo. Porque Dios nos puso acá. Y con un propósito, ¿sí o no? Que es por la gracia. ¿Se dan cuenta? Pero dice su palabra que no somos de este mundo. Estamos con un propósito. Pero no somos de otro mundo. Por eso tenemos que vivir no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Por eso tenemos que levantar los ojos al cielo. Porque lo sobrenatural, ¿de dónde viene? ¿De la tierra? Viene del cielo. Entonces tenemos que levantar los ojos al cielo. Seguimos. Dice que el pecado, dice que ha afectado la constitución física y espiritual del hombre. La vamos a ver en Juan 5:5. Vamos a ver Juan. Vamos, Juan. 5. Y vamos también al versículo 5. Juan 5:5. Dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba, ¿qué? Enfermo. ¿Cuántos años? Dice acá que estaba enfermo ese hombre. 38 años. Fíjense. Y vamos al 14. Después le
halló Jesús en el templo a ese hombre que hacía 38 años que estuvo enfermo. ¿Qué pasó? Dice que lo vio en el templo, el 14, y le dijo, mirá, has sido sanado. ¿Y qué le dijo? No peques más, para que no te venga alguna cosa que peor. Fíjense. O sea, del pecado vienen las enfermedades. Cuando Dios te sana, tenés que cuidar tu vida espiritual para no caer de vuelta, ¿qué? En el pecado. Porque tremendo lo que dice, para que no te venga alguna cosa que peor. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto, ¿no? O sea, Satanás, ¿no es así? O sea, está actuando permanentemente en la vida de ¿quién? De los hijos de Dios. Porque a los demás que no conocen a Cristo y no tienen a Cristo, ya los tienen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a quién quiere atacar siempre? ¿A quién quiere agarrar descuidado siempre? Fíjense, a los hijos de Dios. Ahí está. Entonces nosotros tenemos que hacerle la guerra ¿a quién? Al mismo Satanás, que es el príncipe de este mundo. Él domina este mundo, él domina la tierra. Nada más que nosotros tenemos la gran bendición de tener al Espíritu Santo, ¿sí o no? Por eso dice, no lo dejaré huérfano al Señor, cuando se fue a la presencia de su Padre. Dice, dejaré a mi Espíritu sobre cada uno de ¿qué? De vosotros. Y hoy tenemos esa bendición de que nosotros podemos vencer las obras de maldad. ¿Por qué podemos vencer las obras de maldad nosotros? Por la autoridad del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque el Espíritu Santo vino a darnos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben por dónde viene esa autoridad? Por el derramamiento que hubo en la cruz del Calvario de la sangre. Porque la que tiene la autoridad a todas las obras de maldad y al enemigo y a todos sus secuaces es la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan? El diablo tiene poder, ¿sabían ustedes? Por eso nosotros tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, cubiertos por la sangre de Cristo. Él tiene poder, pero nosotros tenemos algo mucho más importante para poder destruirlo y sacarlo de nuestras vidas, del medio ambiente en el cual nos movemos y de las personas que Dios nos ponga en el camino, que es la autoridad de Cristo por la sangre de Cristo. Ahí está, o sea, la autoridad que Dios nos regaló por esa sangre. Entonces el enemigo ve un hijo de Dios que está bien fortalecido, bien erguido, bien convencido, desarrollando la fe de Cristo en su vida. ¿Sabe qué hace el diablo? Haciéndose el sonso, se va para atrás y va dejando a la persona, a ese siervo de Dios, a esa hija de Dios, a ese hijo de Dios, ¿cómo? Libre. No puede tocar, no lo puede tocar, no lo puede tocar. ¿Se acuerdan de esa película? Como de Drácula que había antes, que el sacerdote sacaba el crucifijo, ¿sí? y se iba para atrás. Bueno, el demonio nos ve a los hijos de Dios, pues así, reprendiendo y cubriéndonos con la sangre de Cristo, y hace lo mismo. Se va. Eso lo puse yo, no está en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo. Es un ejemplo, pero es así. Es así. Entonces lo que no puede soportar Satanás es que haya un hijo y una hija de comunión con el Espíritu Santo, porque hace que esa sangre funcione en nuestras vidas cuando tenemos que comunión con el Espíritu Santo. Por eso no nos podemos dar ese lujo. Y mientras tengamos comunión, estamos totalmente, o sea, cubiertos de todo. O sea, de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda angustia, de toda opresión, de todo tipo. Pero tenemos que estar en comunión. Cuando yo les digo, hay que congregarse, hay que buscar la palabra de Dios, es para que usted mantenga su vida espiritual activa. Porque ¿quién mantiene su vida espiritual activa? ¿El líder? ¿La institución? No, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿somos responsables nosotros o no? Yo siempre pongo el ejemplo
de Norma y mi persona. Por ejemplo, cuando yo veo algo le digo a ella, o cuando ella ve algo en mí, me lo dice a través de la palabra de qué? De Dios, porque yo digo que las 24 horas del día uno no está en comunión íntima, ¿o no? Porque hay tantas cosas que hacer y el diablo, a través de todas las cositas diarias que tenemos que hacer, ahí nos engaña muchas veces, para poder atacarnos. Entonces, ¿qué pasa? Está en mí obedecer, escuchar y obedecer si viene de parte de Dios, y eso cuidar mi vida, ¿qué? Espiritual. Pero yo tengo que obedecer o no. O cuando yo le digo algo a ella que veo, ¡pum!, es obedecer también. ¿Para qué? Para que cuide su vida, ¿qué? Espiritual. Y no le demos lugar a ¿quién? Al diablo. Someteos a Dios, obedezcamos a Dios. Someteos, en esa versión, en ese tiempo, era someterse a Dios, era obedecerle a Dios. Someteos a Dios, obedezcamos a Dios. Resistir al diablo, porque la obediencia de uno se resiste, ¿qué? Al diablo. El diablo, lo peor que hay, que uno puede encontrar un hijo, una hija de Dios que esté en obediencia, porque no lo puede tocar. Dice, y fíjense, y huirá de vosotros. O sea, estando en obediencia a Dios, el enemigo tiene que retroceder, como le dije antes. ¿Se dan cuenta? Y huirá de vosotros. Fíjense, cuando Jesucristo estaba en el desierto, en la tentación, ¿cuántas veces lo tentó? 3 veces. Y en la tercera vio cómo estaba el Señor, bien fortalecido por su Padre. ¿Y qué hizo el demonio? Se fue, pero se fue por algún tiempo, como hace con nosotros. Cuando nos ve fortalecido se va, pero después de un tiempito viene para ver si sigo fortalecido o bajé la guardia espiritual. Y si bajé la guardia espiritual, ahí está. ¿Se dan cuenta? Me ataca. Entonces yo no me puedo dar el... O sea, se aparta, pero no lo va a apartar para siempre. No se aparta para siempre de nosotros, como Dios. Va a volver para ver cómo seguimos espiritualmente. Entonces, la importancia que es que cuando Él venga de vuelta nos vea más fuerte todavía que antes. ¿Se dan cuenta? Dice, no, con este o con esta no puedo jorobar. ¿Se dan cuenta? No me conviene hacerme loco, porque sé cómo voy a terminar. Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, más que vencedores somos, dice su palabra, ¿en qué? En Cristo Jesús. Pero ¿cómo somos más que vencedores? Cuando estamos, ¿qué? Sujetos a Él. Porque el que nos hace vencedores, el que nos hace ganar las batallas es Él. ¿Se dan cuenta? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Yo estaba contando ayer de la reunión de varones. No sé si que tuvimos una liberación una vez en la guardería y todo eso. Y el hombre me dice, no, acá es el último lugar que ven. Porque ya me cansé de revolear a los pastores y con Biblia y todo, dice, hasta el techo. Yo dije, la pucha, ya lo empecé a reprender, ¿no? Enseguida, ¿no? ¿Me cuenta? Empecé a reprender mentalmente todo. Dios es omnisciente y pum, pum. El que no es omnisciente es el diablo, que se jorobe. Pero empecé, ¿no? Y cuando me dijo así, le dije, ¿sabes una cosa? Que nosotros, ¿no es así? No reprendemos el poder de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Ahí empezó el despiole ya. ¿Se dan cuenta? Pero cuando terminó la situación, ¿sabe qué dijo? Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Es en el único lugar donde me pudieron vencer. Dije, acá el que te venció fue el Espíritu Santo, porque estaba todo cubierto por Él, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene autoridad para reprender todas las obras de maldad. ¡Pum! Listo. Después nos enteramos de dónde venía y todo lo demás, ¿no? Pero dejemos eso. Quiero decirle, ¿no es así? Que usted puede ser cristiano, pero va a hacer una oración o algo por alguien y no la pone esa oración en las manos de nuestro Señor Jesucristo y se cobre por la sangre preciosa del Cordero, corre peligro.
Porque, vuelvo a repetir, nosotros somos humanos, como hijos e hijas de Dios. ¿Se dan cuenta? Somos humanos. Y si somos humanos, hay alguno que está libre de todo pecado. Siempre hay un pecadito. Y confeso. ¿O no? Entonces fíjense cómo uno tiene que tener cuidado con eso y pedirle la protección ¿a quién? Al Espíritu Santo, y que nos cubra por su sangre. Entonces es Él el que hace la obra, gracias a Dios, porque si no nosotros no existiríamos ya. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Sigamos así, sigamos entendiendo revelacionalmente todo esto que nos habla la palabra de Dios, porque esto es revelacional, porque muchos dicen, el que no conoce las cosas de Dios no entiende nada. Por eso, a las personas, antes de hablarle de Dios, hay que ponerlas en manos, haciéndole recibir ¿a quién? A Jesucristo, para que pueda entender lo que Dios le quiere enseñar. Así de simple. Antes uno, no, hay que cuidar el corazón. Mire el engaño, ¿no? Del diablo. No, hay que esperar un tiempito. No hay que apurar a la gente. No, ahora ya no hay tiempo. Si la Biblia me está diciendo que los tiempos se acortaron, ¿qué tengo que esperar? ¿Se dan cuenta? No porque después si yo me agarra, ¿qué tuviste esperar? Si yo ya hice todo, ya tenías que actuar, ¿o no? Ya está todo, tenés que actuar. Entonces, ya como yo entendí ya eso, yo en el momento a la persona digo, mira, te invito a hacer una oración de fe. Las palabras, no tengas problema, no tiene mucho sentido. Lo importante es que vos entiendas que necesitas recibir a Cristo en tu corazón y recibas la nueva naturaleza. ¡Punto! Y ¡pum! La hace. Una vez que la hizo, ahí le empiezo a hablar de quién. De Dios, de su palabra, porque ahí la va a poder entender. Porque la palabra de Dios es revelacional y no se entiende con la vieja naturaleza. La palabra de Dios, claro, la antigua naturaleza es por la razón. La nueva naturaleza es por el Espíritu. Entonces, para que entienda las cosas de Dios, tiene que estar, ¿no es así? Con el Espíritu Santo de la persona. Porque Él es el que le revela. Yo no le voy a hacer entender nada. Yo voy a hablar y la voy a transmitir en la fe de Cristo, convencido de lo que le estoy predicando, de lo que le estoy ministrando, porque eso también es algo muy importante, ¿no? Estar convencido de lo que estamos haciendo. Como le dije antes de las oraciones de sanidad, aunque uno termine de orar y vea a la persona igual de como vino, uno la declara que sana en el nombre de Jesucristo. Y uno ahí se lleva las sorpresas más grandes, porque a la media hora la persona cambió de rostro, es otro semblante, ella se va distinta y al día siguiente usted recibe el llamado, me siento bien, ya no siento más ese dolor, y en fin, un montón de cosas que a medida que usted vaya desarrollando esa fe de Cristo, ¿no es así? En su vida y a través de su vida con otras personas, ya va a empezar a escuchar testimonio de esas personas que están recibiendo la sanidad del Señor a través de su vida, siendo usada o siendo usado por el Espíritu Santo de Dios. Y es algo lindo, ¿no? Ser importantes para el Señor, ¿no? Ser útiles, mejor dicho, para la obra de Dios, ser útiles. Bueno, dice que la provisión de Dios en la redención del pecado es muy amplia. Por el pecado, Dios provee ¿qué? El perdón, ¿sí o no? ¿Éramos pecadores o no? Y seguimos siendo. Y todos los días, a la presencia del Señor, reconozco que soy pecador, pero me declaro limpio por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Entonces, Él me provee permanentemente. Cuando yo reconozco que soy pecador, me da el perdón, como también a usted. Y resurrección. Por eso nosotros venimos de una vida de ¿qué? De muerte espiritual, antigua naturaleza. Y Dios nos dio la nueva vida, que nos dio la vida eterna y la resurrección. Porque nosotros fuimos crucificados conjuntamente con Jesucristo y resucitados conjuntamente con Él. Así es. Para la enfermedad, ¿qué provee Dios? ¿O no?
Yo me presento ante Dios, le clamo, le pido, le gimo, le lloro. Digo, Señor, ayúdame. Me declaro limpio por la sangre de tu Hijo Jesucristo. ¿Y qué más? Y por tus llagas me declaro sano. Por eso no acepto esta enfermedad que tengo en mi cuerpo. Porque no viene de Dios, ¿por qué la está aceptando? ¿Tiene que renunciar o no? Claro, no la acepte. Estos son todos actos de ¿qué? De fe. Y eso es lo que le da a la gente. Renuncia a esa enfermedad. Usted tiene aquí todo en su corazón, no tiene que estar enferma, porque Isaías 53 dice que se llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Todas. No algunas, todas. Por eso no tiene que aceptar nada. Nada de nada. Bueno, entonces para la enfermedad que provee, sanidad. Vamos a ver qué dice Santiago 5. Santiago 5, versículos 14 y 15, que dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Y la oración de fe, ¿qué pasa? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá están los ancianos, quienes son la gente que está, más capacitada, la que está más con el Señor, ¿se dan cuenta? Pero, ojo, acá está hablando, llame a los ancianos. ¿Por qué? Bueno, tienen esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ir preparando a los jóvenes también para esto, ¿sí o no? Porque los ancianos no es por la edad, tampoco. Son por los años que tengan de cristianos. Pero activos, Porque hay cristianos que a lo mejor tienen muchos años y estuvieron inactivos. Y hay que tener cuidado porque con el diablo no se joroba. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que estar bien erguido. Sus lomos bien erguidos, bien firmes, con convicción, con certeza. Porque el enemigo también es muy astuto y sabe cuando uno se quiere hacer el fuerte y no está fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, el enemigo no es inteligente, pero es astuto. Y ellos se dan cuenta. Por eso cada tanto aparecen para ver cómo nos siguen. Así de simple. Bueno, seguimos entonces. ¿A quién hay que buscar entonces? A los ancianos. En este caso la autoridad, ¿no? Y los ancianos también que puedan haber, apoyan a esa autoridad espiritual en lo que estemos orando y por las personas que estemos orando, por lo que sea. Siempre se necesita respaldo de ¿qué? De oración. No es uno, nada, porque la obra tiene que haber unidad dentro del cuerpo y tenemos que tener otras personas dentro del cuerpo que a uno lo acompañen en ¿qué? En oración. Así de simple. Seguimos por acá. Dice: por eso durante la vida terrenal de Jesucristo, su triple ministerio, ¿cuál fue cuando vino acá Jesucristo? Los 3 años de ministerio. ¿Se acuerdan? Enseñaba, sanaba y liberaba. Exactamente. Dice, por eso, ¿no es así? ¿Qué hacía ese triple ministerio? Lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿o no? Yo ayer lo estaba hablando con los varones justamente esto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que antes, ¿no es así? Cuando estaban con los discípulos, muy temprano a la mañana, ¿qué tenía que hacer? Orar. ¿Y a quién buscaba? Claro, a su Santo Espíritu. Porque él sabía que acá había venido en forma de ¿qué? De hombre. Y necesitaba
del Espíritu Santo porque sabía todos los problemas que había y se le venían los lunáticos, se venían los endemoniados, los enfermos y todo lo demás. Ese hombre que estuvo 38 años enfermo, ¿qué pasaba? Siempre se justificaba. No, Señor, cuando se mueve en el estanque el agua, como yo estoy en camilla, o sea, ¿qué mostraba, Señor? No hay justificativo. Si crees, sos sano. ¿Había necesidad de tocar el agua? Era algo simbólico. No, tenés que creer y levantarte en el nombre de Jesús y sé sano. Tuviste 38 años al cohete, ahí postrado. Ay, ¿es mala palabra cohete? No, así, les quiero decir, ¿no? Entonces, fíjense, el mismo Jesucristo, antes de ir al desierto, porque en el desierto, ¿qué pasaba? Era tentado. Él sabía que iba a ser, ¿qué? Tentado por el mismo Satanás. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue al desierto? Cuando recibió al Espíritu Santo. Cuando fue bautizado y recibió al Espíritu Santo, que Juan lo vio en visión. El agua para arrepentimiento, pero vino sobre él en forma de paloma que se posó. ¿Y a quién se lo mostró Dios? ¿A Juan? Y ahí se dio cuenta que era el ungido de Dios, acá en la tierra. ¿Y qué pasó? De ahí, una vez que recibió al Espíritu Santo en ese bautismo, ¿dónde fue? Al desierto. Porque sabía, como él vino en forma de hombre acá a la tierra, necesitaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Esa bendición la tenemos nosotros. Entonces, no podemos decir, ay, el diablo me está zarandeando. ¿La está zarandeando? Lo está zarandeando porque usted se deja zarandear, porque usted no está agarrado de Dios. Entonces, bueno, ¿qué quiere que haga? Si no, usted tiene las armas que Dios le dejó. Nos dejó a todos sus hijos. Entonces, fortalézcase día a día, no se dé el gustito de decir hoy no lo necesito a Dios. A Dios lo necesitamos todos los santos días. Como yo les dije, aunque sea 2 palabritas, abra la puerta de su casa, ya aparece el sol si no llueve, ¿no? Está nublado. Y dice, buenos días, Espíritu Santo. Y si llueve y está nublado, lo tiene que hacer también. Buenos días, Espíritu Santo. Simple. Como diciendo, Señor, estás vos primero, día a día, en mi vida. ¿Se da cuenta? Porque usted cuando se despierta, ¿quién ve primero? Aquí. Se repite. O sea, usted se despierta y ya está el Espíritu Santo con usted. Aunque está también cuando está dormido, pero usted se da cuenta cuando se despierta. ¿O no? Buenos días, Espíritu Santo. Y después lo demás, ¿no? Lo que tengo que hacer, el tiempo de buscar su palabra, la revelación de Dios, el tiempo que usted pueda disponer. Cada uno sabe cómo tiene que disponer su tiempito. Yo lo único que le digo es que no salga sin buscar a Dios y poner el día en sus manos. Son 5 minutos. Así de simple. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Que Jesucristo enseñaba, sanaba, liberaba, ¿sí o no? Un ministerio totalmente sanidad y liberación. Un ministerio hermoso. ¿Era difícil? Muy simple, pero eficaz. Porque un ministerio es eficaz no es porque tenga un montón de cosas. Hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas, ¿sí o no? Pero usted no puede hacer muchas cosas sin buscar la presencia de Dios, porque no tiene ningún sentido. El Señor les enseñaba. Les enseñaba la palabra, a arrepentirse, a ponerse, ¿no es así? ¿En paz con quién? Con el Espíritu Santo. Sanaba y ponía en libertad a las personas. Ese es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y después está todo en cada discípulo, ¿no? De tener esos tiempos de calidad
y de común unión con el Espíritu Santo. Cuanto más comunión tenga usted, más cosas le serán reveladas, porque hay cosas que no vienen de nombre. La revelación viene de parte de quién? De Dios. A mí Dios me puede revelar una cosa en un pasaje, en una lectura. A usted le puede revelar otra cosa en otro pasaje y en otra lectura, y todo lo demás. Y así vamos aprendiendo en el cuerpo, vamos madurando y lo vamos ejercitando, lo que Dios nos va mostrando. Porque si no nos muestra, no es para que lo guardemos, es para que lo desarrollemos. ¿Sí o no? Entonces hay que desarrollar para crecimiento de ¿qué? De la iglesia. Todo es para crecimiento de la iglesia. ¿Seguimos? La bendición del reino de Dios, la vida y la sanidad de toda clase de enfermedades y dolencias también que había en el pueblo. Mateo 4. A ver. Ya enseguidita. Vamos por Mateo 4, dije, ¿no? Sí. Ah, bueno, ese ya lo vimos ya. Que se vuelve a repetir, que recorría toda Galilea, sanando toda enfermedad, toda dolencia. Muy bien. Entonces, la voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela de 4 maneras en las Escrituras. La declaración de Dios en Éxodo 15, 26. Vamos a ver qué promete Dios en esta declaración que le hace al pueblo. Éxodo 15, 26. Éxodo. ¿Cómo me cuesta manejar la zurda? Eso. Muy bien. 15, 26. Dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oídos a sus mandamientos, y guardareis todos que sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué tal? Tenemos que estar guardando ¿qué entonces? Sus mandamientos, sus estatutos, ¿sí o no? ¿Qué es estar en obediencia simplemente? ¿A qué? A Dios. Y dice que cuando uno está en obediencia a Dios, sabiendo que esto viene de Él, dice, yo soy tu sanador, el que te va a mantener sano, limpio de toda enfermedad y dolencia. Así es. Seguimos. Dice, porque yo soy Jehová, dice tu sanador, como redentor. Entonces Dios continuaba siendo el médico de ¿qué? El médico divino, ¿no? De su pueblo, en el Antiguo Testamento. Y cada vez que ellos buscaban su rostro y obedecían su palabra, Dios ¿qué hacía? Se manifestaba, y los mantenía totalmente sanos. Por ese tiempo, Antiguo Testamento dice que Dios era el sanador del pueblo. Tremendo. El ministerio de Jesús en Lucas 4:40, vamos a ver qué dice Lucas 4:40. Dice así, 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, que hacía, dice que les sanaba. Qué importancia, ¿no? También las manos. Por eso, cuando alabamos a Dios, ¿qué hacemos con las manos? ¿La tenemos por el suelo? ¿Qué hacemos? La ponemos en la presencia de Dios para que sea Él bendiciéndonos. Recibimos todas las bendiciones de Dios, porque nuestras manos son usadas también por Él cuando imponemos las manos para orar, para sanar, para liberar, para aconsejar, inclusive la palmadita, que muchas personas están falta de ¿qué? De amor. Pero es el amor de quién, esa palmadita en la espaldita de Cristo.
¿Se dan cuenta? Que sana, restaura. Seguimos. Sabemos entonces que Dios probaba el corazón a cada uno de ellos. Dice, la naturaleza y el plan de Dios que era sanar entonces a todos los enfermos y a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía? Entonces, sanaba el corazón a todos los enfermos y a los que estaban oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, dice. Y bueno, ese es el ministerio en el cual nosotros estamos haciendo también acá en Líneas. ¿Qué estamos enseñando nosotros? ¿Algo distinto? Estamos enseñando lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo no vamos a tener respaldo? Si estamos haciendo lo mismo que Jesucristo hacía. Por eso yo siempre digo, somos representantes de Cristo. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. Porque estamos haciendo las mismas cosas que Él hacía dentro de su ministerio. Dice, la muerte expiatoria de Jesucristo fue tan perfecta y suficiente para redimir a la persona que integralmente nuestro espíritu, alma y cuerpo. Dice, como el pecado y la enfermedad se han convertido, dice, dos gigantes designados ¿por quién? Por el diablo, acá en la tierra. Fíjense, el pecado y la enfermedad se han convertido en los dos gigantes designados por Satanás. ¿Para qué? Para destruir la vida de las personas. Él vino para matar, destruir y ¿qué? Robar. Como lo quiere invertir las tres. ¿O no? Dice, el perdón y la sanidad son dos bendiciones, por lo tanto, designadas, ¿no?, por Dios. ¿Para qué? Para redimirla y ¿qué? Y sanarla. Entonces, el perdón y la sanidad son dos bendiciones que vienen de parte de Dios. ¿Y qué tenemos que aplicar nosotros? Y llevar a otros a aplicar lo que es de bendición. Y todos tenemos que aplicar el perdón y la sanidad. ¿Saben qué pasa? Nunca va a existir la sanidad. Primero que tiene que estar el perdón. ¿Se dan cuenta? Y después la sanidad. Tenemos que ser limpios de maldad por medio de Dios. Porque, ojo, yo no hice nada malo. Nada malo. O sea, no hiciste nada malo, a lo mejor con hechos. Pero con esto, con el pensamiento, por eso no se peca solamente con hechos, sino también se peca con el pensamiento. Y eso perjudica. Por eso tenemos que ir a su presencia para que Él limpie esta mente, para que Él limpie nuestro corazón y se esté erradicando todo eso que no lo tenemos que aceptar. No lo quiero, Señor, no lo quiero, yo no lo puedo sacar, pero te pido a vos que por tu Santo Espíritu me lo erradiques de mi mente y limpies mi corazón. Todo lo que no sirve, no lo quiero. Únicamente lo que viene de ti, que es lo único que me sirve. Eso es lo que quiero, aunque tenga que luchar espiritualmente. Porque es una lucha, ¿o no? Espiritual. Efesios 6, es una lucha espiritual. Como cristianos, entonces, ¿cómo debemos proseguir nosotros? ¿En qué? En humildad y en fe. Son dos palabras claves para ver, ¿no es así?, el poder y la gloria de Dios. Primero en nosotros y después a través de nosotros. ¿Qué tiene que haber? Humildad. Y desarrollar. Si usted no está en humildad, jamás va a poder desarrollar la fe de Jesucristo en su vida. Todos tenemos un pequeño, ¿cómo es? Yo digo un granito de fe. Pero no nos podemos conformar con ese pequeño grado. ¿Sí? Si no, lo tenemos que desarrollar, ¿o no? ¿A través de qué? De la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos que desarrollar. ¿Y a quién se lo tenemos que pedir para que se desarrolle? Al Espíritu Santo. Yo no me conformo con ese poquito. Yo, para entender las cosas de Dios y vivir revelacionalmente, necesito la fe de nuestro Señor Jesucristo en mi vida. Para poder estar capacitado para meterme dentro de su corazón todos los santos días. Todo.
los santos días. Dice que Jesús mandó a los 12 discípulos a sanar a los enfermos como parte y proclamación del reino de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿No es así? Se inició la proclamación del reino de Dios con el ministerio de Jesucristo. ¿Cómo empezó? Con sus discípulos. Primero arrancó él, después sus discípulos, lo que él hacía o no. Y él los mandaba a hacer lo que veían que él hacía. Entonces, ahí ellos empezaron a desarrollar la fe de su líder, Jesucristo. Los 12 primero. Dice acá, porque así llegaron a proclamar, orando por las personas, enseñándoles, proclamaron el reino de Dios aquí en la tierra. Y hoy es que hay que seguir proclamando el reino de Dios, ¿sí o no? ¿Saben por qué? Porque hay un montón de personas que no conocen a quién, a Jesucristo. Tenemos que seguir con ese método de esos tiempos. Claro que sí. Antes estaba directamente con Jesucristo, pero ahora tenemos a Dios y el mismo Espíritu de quién? De Jesucristo, que está en nosotros. Fíjense qué bendición que tenemos. Y a veces cómo lo desperdiciamos, porque no le damos importancia. Y tenemos lo máximo. ¿Se dan cuenta? Para desarrollarlo, porque no nos dio para que nos quedemos con eso ahí guardadito, sino todo lo que Él nos regala para que lo desarrollemos. Y a medida que lo vamos desarrollando, Él nos va llenando ¿de qué? De bendiciones. Los cielos se abren para derramar bendiciones sobre nuestras vidas. Seguimos aquí, a ver. Dice que después del Pentecostés, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de la sanidad de Jesús como parte de la predicación del Evangelio, llevar las buenas nuevas. Fíjense, ¿por qué después del día del Pentecostés empezó el ministerio de sanidad de Jesucristo con sus discípulos? Porque recibieron al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que estaban esperando al Espíritu Santo? Ahí reunidos, unánimes. Bueno, los que recibieron al Espíritu Santo fueron los que fueron designados a salir. Porque primero fueron los 12 y después atrás los mandó a los 70. Y así se fue desarrollando. Pero era necesario primero, antes de salir, que tuviesen a quién sobre ellos, al Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Para que entiendan que no lo hacían ellos, que ellos eran instrumentos del Dios Altísimo. El gloria. Como me tocó un día ministrar a una persona. Sí, oré, gracias a Dios lo pude sanar. ¿Qué? Le dije. Dice, sí, dice, oré y lo pude sanar. Digo, perdóname. Gloria a Dios por tu oración, pero el que lo sanó no fuiste vos, fue el Espíritu Santo. ¿Me van entendiendo? Fue el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, entonces hay que estar atentos a las cosas de Dios. Todo lo que hacemos en humildad, desarrollando la fe de Cristo, y vamos a poder el poder y su gloria. Así vamos a ver el poder y su gloria. Seguimos. Dice que también nosotros estamos habilitados, cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, a imponer manos. Yo siempre digo, si es su discípulo directo, imponga la mano en su cabeza, puede. Pero si no es directo, ¿cómo tiene que hacerlo? Acá, en los hombros. En los hombros. Y siempre orando, como sabemos, en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad de su Santo Espíritu. A la persona, ¿cómo la tenemos que llevar? A confesar pecados. Directamente hay personas que no le saben. Entonces, ¿cómo uno tiene que actuar? Pidiéndole al Espíritu Santo que limpie su vida con la sangre de Jesucristo. ¿Qué hace esa sangre? Y sí, le hago decir, renuncio a todo pecado y a todo lo que a Dios no le glorifica en mi vida. O sea, ya eso lo va manejando uno a medida que Dios
lo va usando para hacer ese tipo de oración, de lo que fuere. Nosotros somos los que tenemos que llevar a las personas, porque hay personas que no saben, tienen que aprender. Por eso es lindo que los discípulos, ¿no es así?, estén prestando atención en cómo Dios usa, ¿no es así?, a sus siervos para hacer las sanidades y las liberaciones. Ayer en la reunión de varones se habló algo de esto, ¿sí o no? Se habló. Pero yo que le cuento por la palabra de Dios, y amén también que le cuento experiencias que no están en la Biblia, pero son experiencias que se va viviendo a través de poner en funcionamiento, en práctica, lo que Dios a uno le manda hacer. ¿Por qué? Por la experiencia de los años, nada más. Entonces, ¿por qué van a tener que esperar 30 años ellos para recibir a lo mejor una revelación? Si ya la pueden tener a través de uno que tuvo que esperar todo eso para poder tenerla. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿uno qué hace? Acelera la obra de Dios aquí en la tierra, ¿o no? Acelera la obra de Dios. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, tenemos que no perder nunca el tiempo en cosas que no son de bendición para nuestra vida. Más vale, apártese un tiempito, y de todo ese tiempo que a veces uno pierde, agarre un pequeño tiempito, un pequeño, instrúyase en la palabra de Dios, y pida la revelación al Espíritu Santo, porque eso va a ser beneficioso para su vida, para su familia y para todo el medio ambiente en el cual usted se está moviendo, o que Dios le permite moverse. Usted tiene que ser bendición, un canal de bendición donde el Señor lo ponga. Puede ser en su barrio, en su trabajo, en donde sea, en donde sea. Y no tenga temor de nada, porque muchos lo van a aceptar, otros, muchos, no le van a dar importancia. Pero como yo le decía siempre a los discípulos, y bueno, cuando se da la oportunidad de charlar con alguno, se lo digo: no se frustre cuando una persona, usted le va a hablar y no le da importancia o le cierra la puerta en la cara, ¿viste? Porque no se lo están haciendo usted. ¿A quién se lo están haciendo? Al Espíritu Santo. Y cuando esa persona le abre la puerta, o sea, lo atiende con todo el amor que ellos puedan ofrecer y todo, se lo están haciendo también ¿a quién están abriendo la puerta? Al Espíritu Santo. Por eso, le cierran la puerta o le abran la puerta, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, y Dios sabe todo. Y sigamos así. No tenemos que desistir, sino siempre insistir, no bajar la guardia, no bajar los brazos. Bueno, acá tenemos que estar seguros entonces de tener una buena relación diaria. ¿Con quién? Con Dios. En Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, primero busca a Dios antes que cualquier cosa, y después haga lo que tiene que hacer, porque usted ya va a hacer las cosas con las bendiciones de quién, con las bendiciones de Dios. Y eso trae sanidad. La misma palabra va trayendo sanidad y va trayendo libertad en uno, ya leyendo, pidiendo la revelación al Espíritu Santo, pero con los tiempitos de calidad. Como estaba diciendo Estela, ¿no? Apago el celular 10 minutos. ¿Se dan cuenta? Así de simple. Y el reloj lo dejo arriba de la mesa de la cocina, no lo miro, porque son 10 minutitos nada más, pero para que usted esté conectado, porque lo importante no es las horas que usted esté, sino es el y a lo mejor 10 minutos de calidad es más que una hora que a lo mejor está con su mente dispersa pidiendo alguna cosa a Dios. Su mente no tiene que estar dispersa, tiene que estar conectada, porque muchas veces podemos estar orando, y lo digo porque en otros tiempos me pasaba, estar orando y pensando lo que ya tenía que hacer, a dónde tenía que ir. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, termino y ahí arranco. Esos 10 minutitos
por eso se llaman de caridad. Es dedicado pura y exclusivamente al Espíritu Santo. ¿Para beneficio de quién? De cada uno de nosotros. Para beneficio de nosotros. Bueno, acá nosotros entendemos, ¿no?, que el Señor siempre va a hacer milagros. Por eso tenemos que esperar siempre un milagro que viene de parte de quién, de Él, ¿no?, cuando oramos y le pedimos. Nosotros, o sea, siempre esperamos, no sé si, manifestaciones del Espíritu Santo cuando pedimos por fe. Y se dan cuenta, o sea, por nuestra fe se van a dar. Según la fe que tengamos, va a ser la manifestación. Entonces, oremos y pidamos con fe, sabiendo que Él lo hace. Nosotros poniéndonos en las manos del Espíritu Santo para que nos use. Vieron que antes de dar el tema que hice, la libertad de la persona, de la sanidad de la persona. Entonces es un tema que tiene que ser guiado, controlado, no sé si totalmente, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora vamos a hacer la oración. Es una oración para que el Señor se esté glorificando, porque el que no tiene un problemita puede tener otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Cuando se va nombrando, está escuchando que usted tiene alguno de esos problemitas, trate de poner su mano derecha o izquierda en el lugar de afección. Nada más. Para que Dios se esté manifestando. Porque, ¿qué pide uno? Que sea la mano poderosa de Dios actuando en cada una de nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor, ¿no es así? Y le pedimos que se esté manifestando en esta oración. Porque queremos salir de este lugar totalmente libres, totalmente sanos. Y también por todas las personas que están viendo por Facebook, por YouTube, por todos, porque esta oración va para todos, sin excepción. Gloria a Dios por los que están aquí presentes también, a pesar de la lluvia, ¿no es así? Están aquí. Bueno, Papito Dios, te queremos dar gracias por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Y te pido que tu presencia sea manifiesta en este lugar. Padre bendito, cubre permanentemente con la sangre de tu Hijo Jesucristo cada una de nuestras vidas, papá. Gracias, papá, porque esa sangre tiene autoridad. Y el enemigo no puede acercarse en estos momentos, en este lugar. Porque acá reina tu santa presencia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias a Papá Dios. Bendito seas, Santo del cielo. La manifestación de tu Santo Espíritu en cada vida. Todos te necesitamos, sin excepción. Primero te entregamos todo nuestro ser. Entrégaselo. Señor, te entrego mi espíritu, alma y cuerpo. Gracias, papá, porque necesito sanidad en mi espíritu, en mi alma, donde está la psiquis, mis pensamientos, mi voluntad. Gracias, Señor, te doy porque sé que lo estás haciendo en este mismo momento. Por eso te pido que seas tú también tomando nuestro sistema, papito bueno, nervioso, circulatorio, respiratorio y digestivo. Y ordenamos que cada sistema en este mismo momento se sujete a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y empiecen a funcionar normalmente en cada una de nuestras vidas. Padre Santo, también te quiero clavar adicciones, papá, porque acá queremos poner todo en tu altar, Señor. Adicciones de alcohol, de cigarrillos también, papá, porque también es una adicción, de drogas,
Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Como también reprendemos, Padre Santo, que traen problemas en nuestra salud y vienen, Señor, de cuarta generación, como dice tu palabra. Por eso reprendo y echo fuera de nuestras vidas todos espíritus inmundos de brujerías, hechicerías y herencias de maldición. No las acepto, Padre Santo, las reprendo de nuestras vidas y de nuestras generaciones sucesivas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. También, Padre Santo, limpiándonos por esa sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y dando la sanidad por medio de las llagas de tu Hijo amado. También reprendemos toda anemia, anorexia que es nerviosa también, y toda glándula de apéstata que maneja, Padre bendito del cielo, nuestro sistema digestivo. Gracias, Señor, te doy, porque sé que en este mismo momento estás poniendo tu mano poderosa en cada uno de estos tus hijitos, en cada una de nuestras vidas. También reprendemos toda enfermedad de artritis, asma, de bocio, que son inflamación también, de glándulas, tiroides. Gracias, Señor, te doy. Gracias, porque todo esto, Señor, lo estás llevando a la cruz de tu Hijo Jesucristo y estás limpiándolo por la sangre de tu Hijo amado. También reprendemos todo tipo de cáncer, papá, donde sea, en la sangre, en donde sea, papá, del cuerpo. Reprendemos todo tumor y maldecimos toda semilla cancerosa en el nombre de Jesucristo. Y ordenamos que las raíces se sequen en el nombre de Jesús. Toda raíz cancerosa se seca en este mismo momento de nuestras vidas, de los que lo están padeciendo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque todas células de cáncer son remitidas a la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo. También te pedimos, Señor, ordenar nuestra médula ósea para que pueda producir sangre pura y saludable. Glorifícate, papá. También por el colesterol, papá. Que las arterias del corazón se destapen en el nombre de Jesucristo. También, Señor, por problemas cardíacos, por bloqueo de los vasos sanguíneos que van al cerebro. Padre Santo, también por parálisis cerebral que todo esto puede producir. También te pedimos, Padre Santo, por cataratas, todo problema de visión, de vista, que seas tú glorificándote con poder. Si tenés algún problema en la vista, pon tus manos en ella y declárate libre y sano de todo problema de visión. Gracias, Señor, te doy. Porque esas son tus poderosas y benditas manos que estás imponiendo en la vida de tus hijos y tus hijas. También te pido por todo problema de ciática, todo ese dolor que corre a lo largo de los nervios de la espina dorsal o la cadera y que tanto dolor causa. Lo reprendemos y no lo aceptamos en el nombre de Jesucristo. También toda retención anormal de líquidos en el cuerpo, Señor, que podamos, Señor, retener lo que necesitamos, lo que no necesitamos, Señor, lo remitimos a la cruz del Calvario. Todo problema de estreñimiento, Señor, todo problema, que el sistema digestivo sea controlado por tu Santo Espíritu. También problemas de epilepsia, problemas de cerebro y convulsiones, Señor.
Hoy queremos poner todo en la cruz de tu Hijo Jesús, papá. Porque el que no tiene un problemita puede tener el otro, papá. Pero también oremos los unos por los otros, por todo esto. También todo problema de tumores, fibroides, tumores benignos de útero, no cancerosos, también limpia esos úteros, papá, totalmente. Problemas de flebitis, irritación de los vasos sanguíneos, coágulos, y ordenamos que estos coágulos se disuelvan en este mismo momento, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo se disuelven. Problemas hemorroidales, estirinamiento de los vasos sanguíneos que rodean el recto. También todo problema de hernias, protuberancia de los tejidos en un área muscular que es débil, diafragmática, umbilical, inguinal. Glorifícate, Señor, todo tipo de hernias. También por herpes, que es una infección viral, y esta afecta varias partes del cuerpo. Por eso te pedimos la sangre de Hijo Jesús, que sea derramada desde la cabeza hasta la punta de nuestros pies. También que a través, Señor, de la glándula apestatal, te pedimos que ordenes nuestro metabolismo, Señor, para que tenga normal funcionamiento. Toda anemia, bulimia, anorexia la reprendemos en el nombre de Jesús. Toda hipertensión arterial, ordenar a la presión alta de la sangre que vuelva y permanezca normal. También por problemas de infertilidad, inhabilitación de concebir, la reprendemos y declaramos fertilidad en todas las mujeres, en todas las damas. También te pedimos, Señor, por el insomnio, para poder, Señor, descansar. Por las migrañas que vienen a consecuencia de muchas dolencias. Por el deterioro de los huesos, osteoporosis, que seas tú calcificándolo por tu palabra, Padre Santo. Por los pulmones, por problemas respiratorios, por eso pusimos nuestros sistemas respiratorios en tus manos, para que se sujeten a tu palabra, Señor Jesucristo. Por los riñones, daño o falla de los riñones, que saquen todo exceso de químicos y de fluidos en la orina, y que los cálculos se disuelvan en el nombre de Jesús. Por sinusitis, reprendemos toda infección y maldecimos toda alergia en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder del Espíritu Santo de Dios obrando. Reprendemos toda infección y maldecimos toda alergia nuevamente. Problemas de tiroides, una nueva glándula tiroidal que se produzca, y pedimos un milagro por eso, que es un milagro creativo. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace los milagros creativos. Estos vienen del cielo directamente. Toda úlcera, heridas abiertas en el estómago, intestinos pequeños o también en la piel, glorifícate, Señor. Por problemas de útero, de quistes que pueden tener estos úteros, papá. Por los ovarios también, por quistes. Reprendemos, Señor, todo quiste y declaramos limpio cada ovario y cada útero de cada dama.
Ordenamos que la vesícula, los cálculos se disuelvan en el nombre de Jesús. Toda enfermedad venérea la reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu poder, por tu autoridad manifestándose en este tiempo, en esta oración de sanidad, en la cual eres tú, Señor, y que la haces. También te pido por, Señor, el páncreas, toda falta de producción de insulina se genere. Todo problema de auditividad, papá, y se conviertan en oídos espirituales. Y también, Señor, te quiero pedir por la columna vertebral, que tanto afecta a muchas personas, por los anillos, por las vértebras, por los discos de esta cervical. También en la zona, Señor, dorsal y lumbar, especialmente, Señor, la cervical, para que se acomoden esos anillos, esas vértebras y esos discos en este mismo momento, en el nombre de Jesucristo. Ordenamos a la columna vertebral que se sujete a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y ordenamos que esos discos, vértebras y anillos se estén acomodando en el lugar correspondiente, tal cual fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Santo Espíritu, a cada uno de nosotros. También, Señor, toma el sacro, caderas, pelvis y coxis de nuestras vidas, para que también se estén acomodando en el lugar correspondiente. Y reprendemos toda causante de enfermedades en nuestras vidas, porque estas causantes vienen a través del rechazo, de la soledad, de los temores, de los pánicos, de las angustias, del egoísmo, de los malos recuerdos, de la depresión, de la tristeza, amargura, celos, envidias, contiendas. Por eso en este mismo momento no aceptamos nada de esto en nuestras vidas ya. Renunciamos a todo esto que es causante de las enfermedades en nuestro cuerpo. Esto viene incorporado todo al pecado, a lo terrenal. Por eso no lo aceptamos más en nuestras vidas. Y renunciamos en este mismo momento delante del Dios Altísimo. Y lo echamos fuera de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Échalo fuera todo esto. No lo aceptes. Renuncia a todo esto. En el nombre de Jesús. Y pídele al Espíritu Santo con tu propia boca, con tu propia lengua. Espíritu Santo, yo me declaro desatado, desatada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me declaro sano, y me declaro sana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, papá. Dale gracias a papá por este tiempo. Gracias. Y declárate sano en su nombre. Gracias porque tú nos has dado la sanidad que necesitábamos todos. Padre bendito, por fe, como siervo tuyo y autoridad espiritual que tú has puesto sobre esta iglesia Sentininier, declaro a estos tus hijos y tus hijas, tanto los que están presentes como los que están por Facebook, Señor, por YouTube, lo declaro sanos, libres, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Hay sanidad, hay libertad en cada una de estas vidas, de nuestras vidas, de todos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre
de Jesús hay sanidad. Gracias, papá. Gracias te damos, Señor. Bendito seas.